Maximilien Robespierre, el hombre que creó el terror y fue devorado por él. La plaza estaba en silencio. No era un silencio de respeto, era un silencio de espera. La multitud no gritaba, no celebraba, no protestaba, observaba. El nombre que iba a pronunciarse no era el de un traidor cualquiera, era el suyo. Durante meses, él decidió quién debía morir. Esa mañana nadie decidió por él. Maximilien Robespierre no nació como un monstruo. Nació como un creyente. Creía en la virtud, creía en la justicia. Creía que el pueblo merecía algo mejor que un rey indiferente y una aristocracia insensible. Y esa convicción al principio parecía noble. Pero las convicciones absolutas no aceptan límites. Francia ardía. Hambre, deudas, desigualdad. El antiguo régimen se tambaleaba, y en medio del caos, Robespierre habló. No gritaba, no gesticulaba con furia. Su voz era firme, precisa, fría. Eso lo hacía más peligroso. No prometía venganza, prometía pureza. Y cuando alguien promete pureza en tiempos de crisis, la multitud escucha. Se convirtió en una figura central del Club de los Jacobinos, no por carisma explosivo, no por encanto, sino por una coherencia implacable. Sus discursos no dejaban grietas. Para él, la revolución no era una opción política, era una misión moral, y una misión moral no admite dudas. La monarquía cayó. El rey fue juzgado. Muchos dudaron. Algunos pidieron exilio, otros prisión. Robespierre no dudó. Si la revolución era justicia, la justicia no podía temblar. Votó por la ejecución. La guillotina descendió. La multitud rugió. Francia cruzó un punto de no retorno. Y Robespierre sintió que la historia le daba la razón. Pero cuando se normaliza una ejecución, la siguiente es más fácil. Comenzó a hablar de enemigos internos, de conspiradores invisibles, de traidores ocultos en cada rincón de la República. No señalaba con histeria, señalaba con lógica. Eso era lo inquietante. La virtud, decía, debía protegerse del vicio, y si el vicio se ocultaba bajo apariencia patriótica, debía ser desenmascarado. El Comité de Salvación Pública nació como mecanismo de defensa. Emergencia temporal, medida extraordinaria. Robespierre se integró como una pieza necesaria, no como dictador, como guardián. Pero el poder no necesita proclamarse para consolidarse. Las listas comenzaron a crecer. Nobles primero, luego girondinos, después antiguos aliados. Cada nombre era una amenaza potencial. Cada amenaza potencial justificaba prevención. Y la prevención en tiempos revolucionarios significaba muerte. El Tribunal Revolucionario aceleró procesos, pruebas mínimas, testimonios dudosos, sospecha suficiente. La palabra sospechoso se volvió letal. Y mientras la sangre corría, Robespierre hablaba de virtud, no celebraba ejecuciones. Las racionalizaba. Decía que el terror no era violencia descontrolada, era justicia rápida, justicia severa, justicia inevitable. Sin virtud, el terror es desastroso. Sin terror, la virtud es impotente. Esa frase cambió todo, porque ya no era una herramienta temporal, era doctrina. La revolución comenzó a devorar a sus propios hijos. Figuras que habían marchado juntas ahora se acusaban mutuamente. La paranoia se filtró en conversaciones privadas. Nadie sabía a quién escuchaba, nadie sabía a quién denunciaba. Robespierre empezó a aislarse, no porque nadie lo buscara, sino porque empezó a confiar en menos personas. La pureza exige vigilancia constante. Cada discurso suyo se volvía más rígido, más moralizante, más absoluto. No atacaba por ambición personal, atacaba en nombre del bien común, y eso hacía imposible discutir con él. ¿Cómo se debate con alguien que cree encarnar la virtud? Algunos comenzaron a temerlo, otros comenzaron a odiarlo, pero pocos se atrevían a enfrentarlo directamente, porque enfrentarlo era arriesgarse a aparecer en la próxima lista. Y las listas no se discutían, se ejecutaban. En las calles la rutina cambió. El sonido de la guillotina dejó de impresionar.
se volvió parte del paisaje. Carretas cargadas, rostros pálidos, multitudes expectantes. Francia ya no temía al rey, temía la sospecha, y la sospecha era indisible. Robespierre defendía cada decisión con una coherencia implacable. Si la revolución fracasaba, la tiranía volvería. Si la tiranía volvía, el sacrificio habría sido inútil. Por lo tanto, cualquier debilidad era traición. Ese razonamiento no dejaba espacio para matices. La tensión creció dentro del propio comité. Algunos empezaron a preguntarse si el terror había cruzado la línea que pretendía proteger. Pero cuestionarlo abiertamente era peligroso, porque cuestionar el terror era cuestionar la revolución, y cuestionar la revolución era cuestionar la virtud. Robespierre no veía contradicción, veía claridad. Cada ejecución evitaba una conspiración futura. Cada cabeza caída fortalecía la república. Pero el miedo tiene memoria. Y los hombres que hoy aplauden, mañana recuerdan. Las conversaciones comenzaron a cambiar de tono. Sus antiguos aliados hablaban en voz baja cuando su nombre aparecía. No sabían si aún eran considerados puros. No sabían si ya habían cruzado alguna línea invisible. El problema de un sistema basado en pureza absoluta es que nadie puede garantizarla para siempre, ni siquiera su creador. Robespierre empezó a hablar menos en público. Sus apariciones eran más calculadas, más teatrales. Cuando subía a la tribuna, la sala contenía el aliento. No sabían a quién señalaría esa vez. No sabían si la mirada severa se detendría sobre ellos. Y cuando el miedo se instala en el poder comienza a resquebrajarse. Pero él aún no lo veía, o quizás lo veía y ya no podía detenerlo. Porque detener el terror habría significado admitir que se había equivocado. Y para alguien que construyó su identidad sobre la virtud inflexible, el error no era humano, era impensable. La revolución ya no era un movimiento, era una maquinaria. Y la maquinaria no distingue entre enemigos y arquitectos. La pregunta ya no era quién moriría mañana. La pregunta empezaba a cambiar. ¿Quién decidiría cuándo detenerlo? Y en algún lugar muy cerca, alguien empezó a preguntarse algo aún más peligroso. ¿Y si el siguiente nombre en la lista fuera el suyo? El miedo cambió de dirección. Durante meses el temor había descendido desde el poder hacia el pueblo. Ahora comenzaba a subir, lentamente, sin ruido, pero subía. En el Comité de Salvación Pública ya no se discutían ideas, se intercambiaban miradas, se medían silencios. Nadie sabía quién sería el siguiente en ser considerado insuficientemente virtuoso. Robespierre hablaba de conspiraciones invisibles, de corrupción infiltrada, de traición disfrazada de patriotismo. Sus palabras ya no tranquilizaban, eran advertencias. Y cuando un líder comienza a advertir a sus propios aliados, algo se rompe. Georges Danton había sido una figura imponente de la revolución. Voz potente, energía desbordante, popular. Pero Danton comenzó a sugerir que el terror debía moderarse, que la república necesitaba estabilidad, no sangre constante. Robespierre lo escuchó y lo evaluó. Para él la indulgencia era el primer paso hacia la decadencia. La clemencia podía abrir la puerta al regreso de la tiranía. Si el terror se debilitaba, la virtud quedaría expuesta. Danton fue arrestado. El juicio fue rápido. Las pruebas eran secundarias, la sospecha bastaba. Cuando la guillotina cayó sobre Danton, muchos comprendieron algo esencial. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los gigantes de la revolución. Después de Danton, el silencio se volvió más denso. Algunos diputados comenzaron a evitar reuniones privadas. Otros destruían cartas. Algunos cambiaban de asiento en la convención para no ser vistos junto a ciertas personas. La paranoia no era irracional, era lógica. Robespierre, mientras tanto, parecía convencido de que cada purga fortalecía el proyecto. Hablaba de una república moralmente regenerada, de un pueblo purificado por el sacrificio. Pero la palabra purificación empezó a sonar peligrosa, porque la pureza absoluta exige eliminación constante. En sus discursos, la retórica se volvió más abstracta. Hablaba de enemigos sin nombre,
de amenazas difusas. Eso inquietaba aún más que acusaciones directas. Si el enemigo no tiene rostro, cualquiera puede encajarlo. Algunos comenzaron a preguntarse si él mismo ya no veía personas, sino categorías. Virtuoso, corrupto, patriota, traidor, sin zonas grises. Y en una sociedad sin zonas grises, el error se paga con la cabeza. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Robespierre dejó de asistir regularmente al comité. Se retiraba, reflexionaba, preparaba discursos en aislamiento. Ese aislamiento generó rumores. ¿Planeaba una nueva lista? ¿Preparaba una purga mayor? ¿Había decidido que algunos miembros del propio comité eran obstáculos? El 8 de Thermidor subió a la tribuna y pronunció un discurso que nadie olvidaría. No dio nombres, no señaló directamente, pero habló de traidores infiltrados en el gobierno. El mensaje fue claro. Había enemigos dentro, y el hecho de no nombrarlos fue más aterrador que cualquier acusación explícita. Cada diputado escuchó ese discurso y pensó lo mismo. ¿Hablaba de mí? Esa noche las conversaciones cambiaron de tono. Ya no se trataba de frenar el terror por humanidad. Se trataba de sobrevivir. La revolución había enseñado algo muy claro. Quien golpea primero, vive más tiempo. Y por primera vez, Robespierre parecía aislado. Había eliminado a moderados, había eliminado a radicales excesivos, había reducido el espectro político a una línea extremadamente estrecha. Y ahora, él mismo ocupaba el centro. Demasiado centro. Algunos comenzaron a reunirse discretamente. No para discutir ideología, para discutir estrategia. No podían acusarlo abiertamente de tiranía. Él encarnaba la moral revolucionaria, pero podían acusarlo de ambición personal, de querer concentrar demasiado poder. Era irónico. El hombre que había denunciado el absolutismo comenzaba a parecer absoluto. El 9 de Thermidor, cuando volvió a la convención, el ambiente era distinto. No era respeto, era tensión contenida. Un diputado se levantó, lo acusó. Otro apoyó la acusación, luego otro. Las palabras se encadenaron como disparos. Robespierre intentó hablar, lo interrumpieron. Intentó defenderse, lo silenciaron. Por primera vez, su voz no dominaba la sala. El hombre que había decidido el destino de tantos se encontró rodeado de miradas firmes. Ya no eran miradas temerosas, eran miradas decididas. La convención votó su arresto. El mecanismo que él había fortalecido ahora se activaba contra él. Fue detenido junto a sus aliados más cercanos. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche simpatizantes lo liberaron. Se refugió en el ayuntamiento de París. Intentó reagrupar apoyo. Intentó recuperar control. Todavía creía que representaba la verdadera revolución. Todavía pensaba que la historia lo respaldaría. Pero el equilibrio ya había cambiado. Las fuerzas armadas enviadas por la convención rodearon el edificio. Las horas pasaron. La tensión crecía. Algunos de sus aliados vacilaban. Otros esperaban órdenes claras. Robespierre dudó. Y esa duda fue nueva. Cuando el asalto comenzó y caos se desató. Disparos, confusión, gritos. En medio del tumulto, una bala le destrozó la mandíbula. Algunos dijeron que intentó quitarse la vida, otros que fue disparado. El detalle exacto importa menos que la imagen. El hombre que había hablado de virtud absoluta ya no podía hablar. La sangre corría por su rostro. El arquitecto del terror estaba herido y por primera vez no tenía control. Fue arrestado nuevamente, esta vez sin rescate posible. Lo llevaron de regreso bajo custodia. La noche fue larga, dolorosa, silenciosa. La maquinaria que había impulsado seguía funcionando, y ahora lo tenía dentro, pero aún quedaba una última escena. Porque el terror no termina con una detención, termina con una caída pública. Y la multitud que había aprendido a mirar ejecuciones en silencio, estaba a punto de mirar la suya. La pregunta ya no era si moriría. La pregunta era algo más inquietante. ¿Entendía en ese momento lo que había construido? ¿O seguía creyendo que era necesario? La mañana no fue solemne.
No hubo discursos heroicos, no hubo defensa apasionada, no hubo intento final de convencer a nadie, solo procedimiento. La misma rutina que él había normalizado. Lo sacaron herido, la mandíbula destrozada apenas sostenida por un vendaje improvisado. No podía hablar, no podía pronunciar una última justificación. El hombre que había construido su poder con palabras ahora era incapaz de usarlas. El silencio que lo rodeaba no era respeto, era expectativa. La multitud se reunió como lo había hecho tantas veces antes. Algunos rostros eran conocidos. Algunos habían aplaudido ejecuciones anteriores. Algunos habían sentido alivio al ver caer enemigos políticos. Algunos habían temido su nombre durante meses. Ahora todos miraban lo mismo. El arquitecto subió a la carreta sin resistencia. No había juicio formal que debatir. La convención había decidido que era un tirano. Y en tiempos revolucionarios, esa palabra era sentencia suficiente. La guillotina no distinguía, era imparcial. Eso era lo que él había defendido. Mientras avanzaba por las calles, la ciudad parecía observarse a sí misma. No era solo un hombre camino a la ejecución, era una etapa cerrándose, una lógica llevada hasta su límite. Robespierre no gritó, no imploró, no pudo. La herida le impedía cualquier discurso final. Quizás fue apropiado, quizás simbólico. La voz que había definido la pureza revolucionaria ya no podía definir nada. Lo colocaron bajo la cuchilla. Por un instante el tiempo pareció comprimirse. No hubo confesión, no hubo arrepentimiento público, solo el mecanismo. La cuchilla descendió. Y la multitud reaccionó, no con terror, con alivio. Eso fue lo más inquietante. Porque el mismo pueblo que había aprendido a aceptar la ejecución como herramienta, ahora aceptaba la suya como necesidad. El terror no murió ese día, solo cambió de dirección otra vez. En cuestión de horas, sus aliados fueron ejecutados también. La maquinaria continuó funcionando, pero sin él como conductor. El periodo que la historia llamaría el terror comenzó a diluirse oficialmente después de su caída. Pero lo verdaderamente perturbador no fue su muerte, fue la pregunta que quedó flotando. ¿Fue un monstruo? ¿O fue coherente hasta el final y con su propia lógica? Robespierre nunca se vio a sí mismo como un tirano, se vio como un guardián, un protector de la República, un defensor de la virtud frente a la corrupción. Ese es el núcleo incómodo de su historia. No actuaba por placer personal, no buscaba riqueza, no se enriqueció, no acumuló lujos, no construyó un imperio privado, construyó una doctrina y creyó en ella. Creyó que la moral absoluta justificaba medidas absolutas. Creyó que la República debía ser defendida incluso contra sí misma. Creyó que la debilidad era el inicio del colapso. Y en esa creencia eliminó cualquier límite. El problema de la pureza política es que nunca termina. Siempre hay un nuevo enemigo. Siempre hay una nueva sospecha. Siempre hay una nueva imperfección que corregir. La guillotina fue el instrumento visible. La idea fue el motor invisible. Después de su ejecución, muchos respiraron aliviados. La convención giró. El clima político cambió. Se moderaron medidas. Se habló de estabilidad, pero nadie pudo negar algo esencial. El sistema que lo devoró fue el mismo que él ayudó a perfeccionar. No fue traicionado por un enemigo externo. Fue superado por la lógica que había normalizado. Y esa lógica era simple. Si el miedo mantiene el orden, el miedo nunca debe desaparecer. Pero el miedo no reconoce lealtades. Cuando la revolución terminó su etapa más sangrienta, Francia no volvió a ser la misma. Había aprendido algo irreversible. Había aprendido que en nombre del bien común se pueden justificar decisiones extremas. Había aprendido que el enemigo puede ser redefinido en cualquier momento. Y había aprendido que quien controla la definición del enemigo, controla la supervivencia. Robespierre no cayó por debilidad. Cayó porque la dinámica que impulsó exigía movimiento constante. Y cuando el movimiento se volvió impredecible, nadie quiso ser el siguiente en la lista.
Entonces decidieron invertirla. Su cabeza cayó como tantas otras, y la multitud, que había temido hablar durante meses, volvió a hablar. Pero la historia no lo enterró como un simple villano. Lo convirtió en símbolo. Para algunos fue un fanático peligroso. Para otros un revolucionario incomprendido. Para otros la advertencia más clara sobre lo que ocurre cuando la moral se convierte en arma política. Lo inquietante no es su final. Lo inquietante es la facilidad con la que su lógica puede reaparecer. Cada vez que alguien afirma poseer la única interpretación correcta de la justicia, cada vez que se habla de eliminar completamente al adversario, cada vez que el matiz es visto como traición, la historia no necesita repetir exactamente los mismos nombres, solo necesita repetir el mismo razonamiento. Robespierre murió convencido de su misión. Esa es la parte más incómoda. No cayó como alguien que descubre su error. Cayó como alguien que creyó hasta el último segundo que era necesario. Y quizás en algún punto final, mientras la cuchilla descendía, no pensó en las víctimas. Pensó en la República. Esa es la herencia más perturbadora de su historia. No la sangre, la convicción. Porque las ideas no mueren en la plaza, solo cambian de manos. Y la pregunta que queda abierta no es si él fue devorado por el terror. La pregunta real es otra. Cuando una sociedad empieza a justificar lo irreversible en nombre de lo correcto, ¿quién decide cuándo detenerse?